Se ve en pantalla ahí, Fernando, o Janine. Se ve. Sí, se ve bien. Ok, excelente. Bien. La clase pasada estuvimos hablando acerca de los reconectadores, que son equipos de protección que utilizamos también en los sistemas eléctricos. Estuvimos comentando acerca de este dispositivo. Primeramente, hablando acerca de la diferencia entre una falla transitoria y una falla permanente. Entonces, una falla permanente es una falla que permanece en el sistema y no queda la opción que abrir el circuito y dejar todos los alimentadores sin carga. En cambio, una falla transitoria es una falla entonces que aparece en un pequeño lapso de tiempo y después de ese lapso de tiempo esa falla deja de existir. Entonces, aquí nos comenta que en las redes aéreas sin protección, el 80% de las fallas son transitorias. Entiendo, entonces, analizando un poco esta situación que estamos planteando, tiene que haber un dispositivo de protección que pueda distinguir si la falla es transitoria o la falla es permanente. En base a esa necesidad, entonces, surge este equipo que se conoce como reconectador. Entonces, en principio básico, este equipo tiene la capacidad de poder distinguir si la falla es transitoria o la falla es permanente dentro del sistema eléctrico. Bien. Entonces, tenemos el orden típico de los equipos de protecciones que normalmente están instalados en los sistemas eléctricos. Entonces, empezando desde aguas arriba, desde la subestación, tenemos los interruptores. Los interruptores son comandados por los relés, que son los relés 50-51, y hay varias otras modalidades. Nosotros estudiamos ya el 50-51. Aguas abajo, después del interruptor, tenemos el reconectador. Aguas abajo del reconectador, tenemos el seccionalizador, que es un equipo que vamos a estudiar también. Y finalmente, en los PD están los fusibles seccionadores. Entonces nosotros ya vimos un poco acerca del fusible seccionador, ya vimos también un poco acerca de los interruptores o los relés que comandan los interruptores, y vamos a ver un poco acerca de estos equipos que son los reconectadores. Ok, entonces estos son los equipos que más se utilizan, los que estuvimos comentando, son los interruptores, reconectadores, seccionalizadores y fusible seccionador. Según la norma ANSI, entonces, el relé de sobrecarga 50-51, entonces el número 50 nosotros vimos que es la protección instantánea. El 51 sería el de tiempo inverso. El reconectador, según la norma ANSI, tiene la numerología 79. Entonces el número 79 se refiere a este equipo que vamos a estudiar, que se conoce entonces como reconectador. El concepto básico entonces de este equipo reconectador, entonces es un equipo que puede realizar automáticamente apertura y cierre de sus contactos principales. Van instalados en serie con el circuito. Esto implica que toda la corriente nominal que circula por el alimentador pasa por este equipo que se conoce como reconectador. Entonces, tiene que tener la capacidad de soportar la corriente de demanda máxima que pasa por el alimentador. Esto implica que en la apertura de los contactos se va a generar un arco eléctrico, por lo tanto necesita de una cámara de extinción. Entonces, tenemos dos modelos, los modelos trifásicos y los modelos monofásicos de reconectadores. ¿Ok? Este equipo reconectador entonces está mayormente diseñado o está mayormente instalados entonces en los postes. Típicamente nosotros vamos a tener un relé 50-51 en la subestación
La distancia desde la subestación hasta donde termina la sensibilidad del relé 51, que sería la zona primaria del relé 51, a partir de ahí entonces tenemos que instalar este equipo que se conoce como reconectador. Este equipo incluye varios equipos adicionales que trabajan en conjunto con él. Acá dice que este equipo incluye entonces el elemento de apertura, que sería el elemento de fuerza, ¿verdad? Que abre con carga. Tiene un TC, tiene una fuente auxiliar, un banco de baterías en caso que se quede sin energía, y tiene también un medio de comunicación. Se puede intercomunicar con el centro de operaciones para poder realizar entonces las maniobras. Bien, repasando un poco, este es un esquema, tenemos un reconectador, viene entonces con un tablero, en este tablero está el banco de batería, está el controlador lógico, ¿verdad? Donde nosotros vamos a parametrizar entonces para la operación del reconectador. Como decía recién el concepto, esto va conectado en serie con el alimentador entonces que nosotros queremos proteger. Bien, con relación a su principio de funcionamiento, este equipo entonces puede abrir en contacto cuando hay una falla y pasando un cierto tiempo él vuelve a reconectar. En esa reconexión, él puede preguntar si la falla aún está en el sistema. Si la falla aún está en el sistema, entonces él hace una apertura y va probando una serie de veces hasta que la falla sea extinguida. Tenemos aquí entonces un ejemplo que habíamos estudiado la clase pasada de la operación de un reconectador. Bien, entonces, un reconectador tiene dos curvas de disparo. La primera curva de disparo se le conoce como el tiempo rápido o curva rápida. La segunda curva con que se opera se le conoce como la curva lenta. Entonces, en un equipo reconectador siempre vamos a tener dos curvas de disparo. La misma curva de disparo del relé 51, de tiempo inverso. Entonces aquí en la figura tenemos entonces la curva A. La curva A sería la curva rápida. La que está más arriba, la curva C y B, serían entonces las curvas lentas. Siempre, siempre, siempre vamos a tener dos curvas de disparo en este equipo que se conoce como reconectador. Estas curvas A, B y C, la diferencia en la expresión matemática que tenemos aquí, se basa solamente en el modo de operación que yo estoy utilizando las curvas. Puede ser muy inverso, extremadamente inverso o normalmente inverso. Típicamente, entonces, el extremadamente inverso sería la curva rápida y el normalmente inverso o muy inverso sería la curva lenta. Entonces, viendo el ejemplo acá, tenemos el principio o un ejemplo de operación de cómo actúa este equipo que se conoce como reconectador. Si nosotros analizamos aquí, tenemos la corriente de carga hasta que se empieza a producir una falla en el sistema. Eso vemos por qué, porque la corriente empezó a aumentar considerablemente de magnitud. Entonces, ¿cómo opera el reconectador? Tenemos entonces un tiempo T sub A. T sub A sería operación rápida, y como me está mostrando entonces la imagen. Tenemos entonces operaciones rápidas, dos operaciones rápidas, y operaciones lentas, dos operaciones lentas. Entonces, este ejemplo, estamos visualizando este reconectador sería dos rápidos y dos lentas, según lo que nos está ilustrando aquí la imagen. Bien, entonces, cuando se produce una falla, tenemos un tiempo T sub A. T sub A sería entonces operación rápida.
Operación rápida sería entonces curva rápida. Ilustrando un poco en la figura que nosotros estamos analizando, podemos decir que esta curva A que está aquí sería entonces la curva rápida. Entonces, aquí me está ilustrando entonces que en la primera falla, el tiempo T sub A es el tiempo en que, cuando ocurre una corriente de falla, el tiempo que tarda hasta que sensibilice la curva rápida. Ese es el tiempo T sub A. Entonces, en la primera operación se espera un tiempo T sub A. Una vez que tocó la curva rápida, ocurre entonces la apertura del reconectador, que nos está ilustrando aquí en la figura donde la corriente es cero. Ahí se abrió nuestro reconectador. Bien, la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo va a permanecer abierto el reconectador y va a ser otra próxima reconexión? Aquí está abierto y hace otra reconexión de una curva rápida otra vez. Ese tiempo entre la apertura y la próxima reconexión, según la definición, acá nos dice que ese tiempo se llama tiempo muerto o tiempo de reconexión. Es un tiempo entonces que está parametrizado en mi reconectador, ¿sí? Y ese tiempo se llama entonces tiempo de reconexión. Tiempo de reconexión entonces es el tiempo de apertura, esperamos el tiempo de reconexión y pasamos a la próxima operación o la segunda operación. Según nos muestra aquí la figura, entonces la próxima operación sería entonces otra vez en la curva rápida. Cerramos los contactos y la falla está presente. Esperamos entonces que sensibilice y toque la curva A. Si la falla está persistiendo, entonces pasamos otra vez a la operación de apertura. Surge otra vez una apertura del reconectador. En la segunda operación, entonces, hay una apertura. Se espera otra vez el tiempo de reconexión y pasamos entonces ahora a la tercera operación del reconectador. La tercera operación del reconectador sería entonces aquí ya la curva lenta, el tiempo T sub C. Entonces, lo que me está indicando acá en el ejemplo es que esa misma falla, ¿sí?, va a sensibilizar recién cuando toque la curva lenta. Ese tiempo es mayor que el tiempo de la curva rápida que estamos analizando en la curva A. Ok, cuando la falla persistió, pasó el tiempo T sub C, tocó la curva lenta, entonces hay sensibilización y opera nuevamente nuestro sistema. Quiere decir que la falla aún está presente dentro del sistema. Ok, pasando el tiempo T sub C, si sigue la falla, tenemos otra vez otra apertura de nuestro reconectador. Esa apertura entonces esperamos hasta el tiempo de reconexión y hay una última prueba, que sería entonces la cuarta operación del reconectador. En la cuarta operación está parametrizado que sea la curva lenta también. Esperamos el tiempo lento y si la falla persiste en el sistema, interpretamos entonces que es una falla permanente. Si es una falla permanente, tenemos que quitar de operación todo ese alimentador o ramal porque es una falla que va a comprometer el sistema. Entonces, aquí vemos entonces, según el ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 reconexiones. ¿Sí? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 aperturas también. Siempre vamos a tener entonces una curva rápida y una curva lenta. Ese es el principio de operación de este equipo que se conoce como reconectador. Gracias a ese principio que nosotros estamos viendo, entonces él puede distinguir si una falla es transitoria o permanente. Si sensibilizó la curva rápida y después la falla desapareció, interpretamos entonces que es una falla transitoria.
Si sensibilizó la curva rápida y la falla no desapareció y volvemos a la curva lenta y sensibilizamos otra vez, como es el ejemplo que estamos mirando, interpretamos entonces que es una falla permanente. Y eso es algo interesante, pues. Uno de los pocos dispositivos que puede interpretar si la falla es transitoria o permanente, entonces es el reconectador. Bien, tenemos entonces los modelos monofásicos, los modelos trifásicos, ¿sí? Dependiendo entonces de la utilización de nuestro sistema eléctrico. Aquí vemos una ilustración de un reconectador tipo monofásico. Este es un reconectador trifásico. También tenemos dos modelos de control de apertura, ¿sí? El primer modelo es el hidráulico, donde hay una bobina de disparo. Eso implica que la corriente nominal está pasando por esa bobina de disparo. Y cuando hay una sobrecorriente, entonces da el trip. El otro es el electrónico, que es el que comúnmente más se utiliza hoy en día. Prácticamente el hidráulico está en desuso en estos tiempos. Mayormente utilizamos entonces el electrónico, ya que tiene microprocesador y podemos ampliar más funciones dentro de nuestro equipo que se conoce como reconectador. Con relación a la cámara de extinción de este equipo, con relación a la cámara de extinción, entonces tenemos cámara de extinción a aceite, a vacío y a gas SFC. Dice acá entonces con relación a estos tres modelos de cámara de extinción, que el vacío o a gas, el desgaste de los contactos es bien menor que por el aceite. Por eso, desde el punto de vista de mantenimiento, los reconectadores vacíos presentan un desempeño 3 a 4 veces mejor que los reconectadores en aceite. ¿Ok? Ese concepto que está mencionando acá, donde está diciendo que los reconectadores con cámara de extinción a vacío o a gas tienen menos desgaste en los contactos, eso implica entonces en la cantidad de operaciones que va a funcionar este equipo que se llama reconectador. ¿Por qué eso? La cámara de extinción tiene un tiempo de vida útil. Ese tiempo de vida útil depende de la operación de mi reconectador. Por ejemplo, un reconectador monofásico tiene hasta 1000 operaciones. Pasando las 1000 operaciones, esa cámara de extinción ya no sirve más. Hay que cambiar. Eso implica que, como el desgaste es menor en los reconectadores con cámara de extinción a gas, esos reconectadores con cámara de extinción a gas tienen una mayor vida útil, un mayor número de operaciones con relación a la cámara de extinción a aceite. Ese es el motivo por el cual hoy en día los reconectadores a hexafluoruro de azufre son los que se utilizan mayormente en el mercado. ¿Ok? Bien, característica también, tenemos entonces la cantidad de operaciones de apertura y recierre. Eso es parametrizable. Cada cada profesional puede cargar el parámetro de modo personalizado. Acá me dice que el límite máximo es 4 aperturas y 3 recierres sucesivos. Ese es el límite de operación. Bien, trae una palanca acá. La mayoría de los reconectadores tienen palanca externa que permite su accionamiento manual, principalmente para bloquear el recierre. Entonces, tiene una palanca aquí. Esa palanca tiene como finalidad entonces el bloqueo del equipo. Normalmente y mayormente se utiliza más para esta función. ¿Para qué, por ejemplo, si hay un reconectador y aguas abajo el reconectador se va a realizar un trabajo, puede ser de instalación o mantenimiento en la línea de distribución? Si no se va a trabajar entonces en vivo, ¿verdad? O energizado, se tiene que bloquear este equipo. Tal así que hay un permiso o una solicitud en la ANDE donde se solicita el bloqueo del equipo cuando se quiere hacer entonces un trabajo aguas abajo.
Para hacer bloqueo, entonces, normalmente podemos subir acá con la pértiga, pasamos acá la perilla en el estado off y el equipo queda totalmente bloqueado. No se da o no se presta a que otro pueda venir y energizar mi reconectador. Bien. Las modalidades que podemos tener de operaciones también son parametrizables. Algunos ejemplos de parametrización me da acá una rápida y tres lentas, dos rápidas y dos lentas, tres rápidas y una lenta, todas rápidas, todas lentas. Depende entonces de la situación. El mayor problema de esta parametrización suele ser la coordinación de protecciones. Coordinación especialmente entre reconectador y reconectador o reconectador fusible. Entonces, ahí está el estudio de protecciones para poder tener una buena coordinación, que mayormente no es un trabajo muy fácil. Acá me ha dado un ejemplo donde dice que los reconectadores, mayormente las curvas rápidas, ¿verdad? Están entre 500 milisegundos y 2 segundos. Y la curva lenta entre 40 segundos y 2 minutos. Entonces ustedes pueden apreciar que el tiempo realmente es bastante amplio, ¿verdad? Entre la curva rápida y la curva lenta. Hay un ejemplo aquí entonces de la operación. Está dando como ejemplo aquí una falla de una corriente de 1000 amperes, porque una corriente de 1000 amperes. Y fíjense ustedes que la curva extremadamente inversa sería mi curva rápida y la curva muy inversa serían entonces mi curva lenta. Bien, viendo entonces aquí este ejemplo de las curvas de tiempo inverso, me dice que cuando hay una falla de 1000 amperes, está ubicado aquí, el accionamiento rápido del reconectador sería entonces 0.4 segundos. Entonces, para 1000 amperes, viendo aquí la curva, tengo un tiempo aquí de 0.4 segundos. Esa falla de 1000 amperes, si permanece por 0.4 segundos, sensibiliza la curva rápida y eso me da el trip de mi reconectador. Luego tenemos aquí las otras curvas, por ejemplo, la curva muy inversa opera en un tiempo de 0.6 segundos. 0.6 segundos es muy cerca de 0.4 segundos de la curva rápida. Entonces, si vamos acá, tenemos 1000 amperes, la curva entonces muy inversa, 0.6 segundos. Eso es algo entonces interesante. No es recomendable que el tiempo de la curva rápida sea muy cercano al tiempo de la curva lenta. Eso muchas veces me dificulta en las coordinaciones. Tenemos la otra curva más arriba que sería la curva inversa, entonces. La curva inversa, si la falla es de 1000 amperes, sensibiliza para un tiempo igual, entonces aquí a 1.25 segundos. Eso sería algo más sano y algo más recomendable para usar entonces. Entonces, podemos deducir aquí, lo interesante sería como curva rápida una extremadamente inversa y como curva lenta una inversa. Bien, siempre tenemos entonces estas dos curvas presentes en nuestro reconectador. Bien, hay algunos fabricantes y eso que le voy a comentar ahora es problema en coordinación de protección. Por eso surge esta cuestión que le voy a comentar. Y el concepto dice lo siguiente: factores de multiplicación. Tengo aquí entonces esta curva, que sería la curva de tiempo inverso. Puede ser una curva, por ejemplo, normalmente inversa en mi reconectador. Nos comenta lo siguiente: para lograr diferentes intervalos de reenganche y secuencia de operación, se usan factores de multiplicación. Esos factores de multiplicación, porque le llaman factor K, los cuales multiplican a cada uno de los puntos de la curva de operación, haciéndolos más lentas.
Estos factores son publicados por los fabricantes de fusibles y reconectadores. Lo que hace entonces este factor K es desplazar mi curva más hacia arriba. Me deja más lenta la curva. Entonces, esta sería mi curva normal sin el factor de multiplicador K. Cuando yo multiplico por este factor K, se desplaza a esta curva que está arriba. Es una curva en línea discontinua. Eso hace que mi curva sea más lenta. Principalmente en situaciones cuando el límite de coordinación entre reconectador y fusible es muy pequeño. La corriente mínima y la corriente máxima de cortocircuito. Entonces, es muy pequeño la brecha. Entonces podemos ampliar más nuestros límites de coordinación con estos factores de multiplicación. ¿Sí? Acá nos da algunos ejemplos entonces de estos factores de multiplicación, le llamamos factores K entre el lado de carga y fusible del lado fuente. La tabla que me está mostrando acá, entonces, el lado de la carga reconectador y el lado de la fuente fusible. Y me da algunos ejemplos. Por ejemplo, me dice, si el tiempo de reconexión es 25 ciclos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que hay un tiempo de reconexión para que vuelva a hacer la operación del reconectador? Y ese tiempo está aproximado al periodo de 25 Hz. Entonces, dependiendo de la operación que yo quiera utilizar mi reconectador, tengo el factor de multiplicación K. Por ejemplo, si es 2 rápida y 2 lenta, el factor de multiplicador es 2.70. Eso hace entonces que mi curva se quede más lenta. Son algunas soluciones que surgen entonces para ayudarnos en el trabajo de coordinación. Como le repito, mayormente es un trabajo no muy fácil encontrar una coordinación entre reconectadores y fusibles. Viendo entonces esa necesidad, vamos a ver después que surge el equipo que se llama seccionalizador. Entonces aquí tenemos reconectador A, reconectador C, reconectador B. También entre reconectador y reconectador tiene que haber lo que llamamos como coordinación. Bien, ubicación típica del reconectador. Ya dice que puede ser en sus estaciones como dispositivo de protección del alimentador primario. Aquí normalmente utilizamos más en línea de distribución. En línea de distribución a una distancia de la subestación. Como le dije, cuando termina entonces la sensibilidad del relé 5051, empezamos entonces con un reconectador. En ramales importantes del alimentador principal para proteger el alimentador principal de interrupciones y salida debido a fallas del ramal. Entonces cuando hay ramales, hay varias derivaciones del ramal, entonces sí se recomienda también usar este equipo que se llama como reconectador. Bien, parametrización nada más. El ajuste, así como nosotros hicimos en el relé 5051, que nosotros tenemos que encontrar la sensibilidad 51F, 50F, 51N, 50N y calcular esos parámetros y ese parámetro meter al dispositivo de protección. También aquí en el reconectador necesitamos eso. Entonces, necesitamos el ajuste de la protección entre fases. La parametrización entonces de la protección entre fases dice debe ser efectuado una corriente inferior a la corriente mínima de cortocircuito entre fases en toda la zona de protección supervisada por el reconectador. La corriente mínima de cortocircuito entre fases, si es un sistema radial con una fuente, como es el caso más común en distribución, suele tener entonces la corriente de cortocircuito bifásico. También, de la misma manera, debemos parametrizar las fallas fase neutro. Con relación a las fallas fase neutro, dice acá que la parametrización tiene que ser una corriente inferior a la corriente mínima de cortocircuito entre fases.
La corriente mínima de cortocircuito entre fase tierra es la corriente de cortocircuito más alejada del reconectador, donde termina su zona primaria del reconectador. Esa sería la corriente de cortocircuito mínima entonces fase. Acá nos está comentando nada más que debemos agregarle esa impedancia Z sub D, que es la impedancia de falla, en el caso que calculemos entonces la sensibilidad mínima. Esos son los parámetros que nosotros tenemos que calcular. Eso depende mucho de nuestra red para poder entonces parametrizar nuestro reconectador. Bien. Este es un fenómeno interesante que también hay que conocer porque afecta en la operación del reconectador. Este fenómeno habla acá entonces que se pierde la diversidad de la carga. ¿Cuándo? Cuando hay una apertura de un alimentador por un tiempo entonces muy prolongado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que me está mencionando aquí o el concepto que me menciona es aquí. Yo tengo, por ejemplo, mi reconectador, ya digo acá un interruptor, tengo mi centro de carga. Ok, este reconectador entonces fue calculado, ¿sí?, para soportar entonces toda esta carga y él soporta la corriente nominal. Tiene su curva de tiempo inverso también, así como vimos, para su operación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Acá dice, cuando la carga estado sin suministro durante un periodo de tiempo en horas pierde su diversidad. Por ejemplo, hubo una falla en los tramos. Operó nuestro reconectador y quedó en el estado abierto, porque la falla que se encontró es permanente. Si esa falla dura mucho tiempo, y estamos hablando de horas, 2 horas, 3 horas, se pierde la diversidad de la carga. ¿Cuál va a ser el problema en esta situación? Si después de una parada de 3 horas le damos comando para energizar nuestro reconectador, tenemos esta problemática que nos comenta aquí. Cuando se restablece la energía eléctrica, la carga es más alta de lo normal porque todos los termostatos de calefacción, refrigerador o aire acondicionado se han encendido. Cuanto más largo sea el periodo sin suministro, mayor será la pérdida de diversidad y mayor será la corriente de carga cuando se restablezca el suministro. Entonces acá me está diciendo que si yo energizo el reconectador después de un tiempo prolongado, existe una corriente que va a circular por él que es mayor que la corriente nominal por la cual él fue calibrado. ¿Eso por qué? Porque cuando energizamos, entonces, especialmente los equipos de refrigeraciones, que son cargas inductivas, van a empezar a trabajar todos al mismo tiempo. Se va a encender todo el equipo al mismo tiempo. Esa conexión hace entonces que el valor de corriente suba a un valor pico mayor entonces de lo que está parametrizado en el reconectador. ¿Qué va a suceder entonces viendo esta problemática? Si yo energizo después de una parada larga, la corriente va a aumentar, me va a sensibilizar el reconectador, hasta me puede tocar la curva rápida y me va a abrir el reconectador. Entonces, me va a hacer una operación indeseada. Viendo esta problemática, entonces tenemos que parametrizar en el reconectador esta situación de toma de carga en frío, o el nombre en inglés es cold load pickup. Tenemos que tener esa parametrización entonces, cuando la parada es larga y reenergizamos un pequeño lapso de tiempo de bloqueo, que él no opere para que no me dé entonces esta situación indeseada por la toma de carga en frío. Es una situación entonces que tiene que estar presente para la operación de este equipo. Bien, nosotros vimos esto también en la clase pasada, vimos acerca de los modelos reconectador. Esta es una marca Jocelyn.
Acá me dice entonces que el número de operaciones mecánicas es 10.000. La cámara de extinción sirve hasta 10.000 operaciones. Pasando 10.000 operaciones, hay que tirar a la basura. ¿Sí? Me da también entonces la máxima falla que puede soportar es 12.5 kA. La tensión de operación sería 15 a 25 kV. Es un modelo comercial. El reconectador casi no tiene mantenimiento. Lo único que recomienda aquí entonces es cada 5 años hacer una limpieza, ¿verdad? Limpiar los bushings, limpiar también el indicador externo y recierre, mirar que esté libre de exclusiones mecánicas. Especialmente en las ciudades, entonces donde hay mucho gym, se recomienda la limpieza. Es nada más que eso. Es un equipo que requiere poco mantenimiento. Y en su sistema de control, entonces tenemos el módulo de alimentación AC, banco de baterías, módulo de protección y control. Entonces aquí tenemos el controlador, entonces del reconectador de la marca Joslin. Tenemos aquí los parámetros, ¿sí? Un puerto de comunicación serial y tenemos aquí los botones donde podemos hacer la parametrización del equipo. También tenemos los indicadores de estado, donde me puede decir, por ejemplo, si está en falla, si está en operación, o alguna otra opción que me pueda indicar también. ¿Ok? Aquí es donde entonces nosotros hacemos la parametrización. Ok, tenemos aquí entonces las funciones básicas de este reconectador que nosotros estuvimos mirando. Esto es algo que quiero entonces ver con ustedes hoy. ¿Cuáles son los conceptos entonces para hacer la reconexión o la coordinación entre dos reconectadores en serie? Tenemos la figura entonces del tramo número 2. Entonces el reconectador protector, que es responsable del segundo tramo. El reconectador protegido, que es responsable del primer tramo. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que tener en cuenta para realizar la coordinación entre estos dos equipos? Como nosotros sabemos, tiene que ser selectivo esto, ¿verdad? Entonces, si la falla está en el segundo tramo, tiene que operar aquí el reconectador protector, asumiendo que la falla es permanente. Tiene que abrir este reconectador y este primer tramo entonces tiene que estar trabajando sin ningún inconveniente. También sabemos que el reconectador del tramo 1 o del primer tramo es el backup del reconectador del segundo tramo. Y eso vamos a leer acá y vamos a ver un poquitito cuáles son las recomendaciones que nos dan. Dice acá, se tiene que considerar los siguientes aspectos para la coordinación entre reconectadores. Aspecto número 1. Los reconectadores deben conceder su corriente mínima de actuación menor o igual a la corriente mínima del cortocircuito en su zona de protección, tanto para efectos entre fases como para efectos fase. Entonces, dice acá que la sensibilidad de este reconectador tiene que ser entonces menor o igual a la corriente mínima de cortocircuito en su zona de protección. Este reconectador protector, entonces, su zona de protección y su responsabilidad es el segundo tramo. Para que yo pueda parametrizar entonces este reconectador, tengo que conocer cuál es la corriente de cortocircuito mínima entre fases. También debo conocer cuál es la corriente de cortocircuito mínima fase neutro. Conociendo esos dos valores, entonces, la sensibilidad de operación tiene que ser menor o igual que esa corriente de cortocircuito mínimo. En un sistema radial, así como estamos viendo en el ejemplo, donde hay una sola fuente de alimentación, la mínima condición de falla va a estar entonces en el punto más alejado del reconectador.
Típicamente en protecciones se recomienda que el mínimo o el tramo mínimo o la zona sea un 80% de la longitud total de la línea o del alimentador. Entonces podemos decir, eso depende mucho de la norma que vamos a seguir, que el 80% de la longitud de este tramo, hasta ahí va a ser entonces la zona primaria de este reconectador. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular eso. Ese es nuestro primer paso, calcular la corriente mínima de cortocircuito entre fases y la corriente mínima de cortocircuito fase neutra. Dice acá, cuando la corriente mínima de actuación del RC protector fuera mayor que la corriente mínima de corriente de cortocircuito final de su tramo, se debe proyectar otro o en conjunto de protectores de modo a garantizar la sensibilidad en todos los casos. Entonces, para que no ocurra esto que está viendo aquí, normalmente ponemos entonces 80% de la línea de distribución. Segundo aspecto, los reconectadores se tienen a ajustar porque tienen que soportar la máxima corriente de desequilibrio en neutro estimada en su punto de instalación o en el mínimo 10% de la corriente emana debido a los errores admisibles de los TC. ¿Se acuerdan que nosotros en el relé 50-51, para calcular la sensibilización de 50N, nosotros teníamos en cuenta el factor de desequilibrio entre fases? Aquí también le pide considerar ese factor de desequilibrio entre fases. El factor o el límite de desequilibrio es 10% también. Aspecto número 3. La curva de operación del reconectador debe quedar por debajo de la curva de daño de los conductores y equipos de circuito para toda la faja de valores cortocircuito agua abajo de los reconectadores. Este principio es para todas las protecciones del sistema eléctrico. Siempre la curva de protección tiene que estar por debajo de la curva de daño de los equipos que yo estoy protegiendo. Ok, la coordinación entonces tiene que ser desde agua abajo hasta agua arriba. Todos tienen que estar debidamente coordinados. ¿Sí? La capacidad de interrupción del reconectador debe ser mayor o igual al máximo valor de cortocircuito en su punto de instalación. Entonces, con relación a su parametrización, la cámara de extinción tiene que soportar entonces más que la máxima corriente de cortocircuito. La máxima corriente de cortocircuito ocurre entonces aquí donde empieza nuestro tramo. Siempre definiendo que es un ejemplo radial con una fuente de alimentación. Si yo tengo dos fuentes de alimentación o tengo un sistema anillado, ahí cambia totalmente la historia. Pero para que sea más fácil de entender, hacemos solamente un sistema radial con una sola fuente de alimentación. Entonces, el cortocircuito más crítico o el mayor cortocircuito voy a tener aquí, donde inicia. Típicamente los cortocircuitos trifásicos suelen ser los de mayor valor. Entonces, el equipo tiene que soportar esa máxima corriente de cortocircuito. Bien, aspecto 6. Los reconectadores tienen que ser ajustados para soportar en régimen continuo la corriente de demanda máxima en su punto de instalación. Considerar siempre que fuera posible maniobras y evolución de la carga del sistema. Entonces, tiene que soportar la corriente nominal. Hay que hacer un estudio también del crecimiento de la demanda, por lo menos durante unos 5 años, y dejarle ese margen ahí, porque es un equipo caro. Puedo estar cambiando cada un año un reconectador. Eso también me recomiendo. Ok. ¿Cuándo va a ocurrir entonces la coordinación entre dos reconectadores? ¿O cuál es la recomendación para que dos reconectadores en series trabajen coordinadamente? Acá me dice, reconectadores considerando que están operando con 50 Hz y que el periodo de 50 Hz es 0.002 segundos. Acá me dice dos reconectadores con curva tiempo corriente distanciadas entre sí. Entonces, si ambos reconectadores para esa misma falla entre las dos curvas
tienen menos de 2 ciclos, que es 0.04 segundos, van a operar siempre simultáneamente. Eso quiere decir que si las dos curvas están muy próximas, que es lo que yo le comenté recién, vamos a tratar de ilustrar acá eso. Entonces acá, eje, aquí entonces la curva del reconectador 2. Arriba tengo la curva entonces del reconectador 1. Siempre decimos que esto es corriente, esto es tiempo. ¿Sí? Y lo que me está comentando aquí, con relación entonces a la coordinación, es que si hay una falla, ¿qué punto? Hay una corriente de falla presente en el sistema. ¿Sí? Entonces, este tiempo que va a sensibilizar la curva 2 y el tiempo que va a llegar a sensibilizar la curva 1. Esta diferencia de tiempo aquí es la que me está comentando aquí el comentario. Entonces, si ese tiempo es menor a 0.04 segundos, siempre van a operar simultáneamente. Van a operar los dos al mismo tiempo. Si ese tiempo está en 0.04 o 0.24, también van a operar simultáneamente. Recién garantizamos una coordinación cuando ese tiempo es mayor a 0.24 segundos. Entonces acá no opera simultáneamente y coordina. Entonces, el tiempo entre las dos curvas, para que exista una coordinación, debe ser 0.24 segundos. Ese es, y eso es el tiempo que nosotros entonces vamos a respetar, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es mayor a 0.24 segundos, para que exista entonces una coordinación entre los dos reconectadores. Me comenta acá, en la verificación del distanciamiento de las curvas debe considerarse las tolerancias. Esto es, la curva RC protector debe tener una tolerancia más y la curva RC protegido debe tener una tolerancia menos. Tolerancia entonces está hablando de la tolerancia de tiempo, porque no es siempre exacto. Hay una pequeña tolerancia del tiempo de disparo de mi reconectador. No se aconseja entonces de los reconectadores ajustados para fase todas las operaciones rápidas. ¿Sí? Entonces para una falla fase no se recomienda que todas las curvas sean rápidas. Además de no permitir la coordinación con los hilos fusibles agua abajo, también corre el riesgo de operar y bloquee debido a la corriente inrush, que es la corriente que surge al energizar el transformador. Bien, tenemos aquí entonces, si ustedes se fijan, el reconectador 1, el valor que se está utilizando es 225 amperes. 225 amperes, entonces tiene la operación sería 2 curvas rápidas y 2 curvas lentas. Si nosotros venimos acá a la figura, fíjense que el reconectador 1 tiene la curva A. Curva A es la curva rápida y el reconectador tiene la curva B, que sería entonces la curva lenta. Este reconectador 2 está calibrado para una corriente de 70 amperes. La operación son 2 rápidas y 2 lentas. Tenemos entonces acá el reconectador 2, la curva A, el reconectador 2, la curva B, que sería curva lenta. Bien. La coordinación entonces, la coordinación que nosotros vimos hace rato, que tiene que ser mayor a 0.24 segundos, se realiza con las curvas lentas. Es difícil ajustar ese tiempo en las curvas rápidas, así que normalmente en las curvas rápidas van a actuar los dos reconectadores, pero en las curvas lentas sí que se tiene que respetar este tiempo de coordinación. Acá me dice entonces, el caso número 1 que está mostrando acá es un caso donde las corrientes de ajuste son distintas.
este ajuste es 225 amperes y otro ajuste es 70 amperes. Y la secuencia de operación son iguales. Fíjense que el reconectador 1 tiene 2 lentas y 2 rápidas, y el reconectador 2 también tiene 2 lentas y 2 rápidas. Acá me dice, aunque se utilizan reconectadores con ajustes diferentes, difícilmente las curvas rápidas se distanciarán lo suficiente para garantizar la coordinación. Que es lo que vemos acá, ¿sí? Están juntas prácticamente las curvas rápidas de los dos reconectadores. Mientras tanto, las curvas lentas podrán tener un distanciamiento suficiente para garantizar la coordinación. Que es lo que estamos observando acá. Las curvas lentas tienen un tiempo considerable que sí podemos seguir los criterios de coordinación. Entonces dice, en las operaciones rápidas los reconectadores van a operar probablemente simultáneamente, pero para las operaciones lentas hay coordinación. Solamente R2, el reconectador 2, va a operar en cortocircuito de su zona de protección. En este caso, entonces, si hay una falla aquí, en el segundo tramo, en las dos operaciones rápidas, ¿sí? Tanto el reconectador 2 como el reconectador 1 van a operar simultáneamente. Pero ahora, para la tercera reconexión, que ya le toca entonces la reconexión lenta, ahí sí, ya hay entonces un tiempo considerable. Si ustedes se fijan, la falla primeramente va a encontrar la curva del reconectador 2. Al encontrar la curva del reconectador 2, ya se hace una apertura y el reconectador 1 entonces no llega a sensibilizar. Eso implica entonces que solamente el segundo tramo sale de operación y el primer tramo continúa entonces funcionando normalmente. Ese es el caso número 1 aquí. Tenemos otro caso, que es el caso entonces número 2. Vamos a ver qué nos dice el caso número 2. Corriente de ajuste iguales y secuencia de operaciones diferentes. Tenemos acá entonces en el caso A, el reconectador 1 tiene 140 amperes, una rápida y 3 lentas. Aquí tenemos en el reconectador 2 también la misma calibración, 140 amperes, 2 rápidas y 2 lentas. Dice acá, diferentes secuencias de operaciones pueden obtenerse adoptando uno de los siguientes métodos de ajuste. El caso número A, el reconectador protegido con menos operaciones rápidas que el reconectador protector. ¿Sí? Entonces, acá me está diciendo que el reconectador protector tiene más operaciones que el reconectador entonces protegido. Se tiene solamente una lenta, se tiene dos. Luego dice, B, el número total de operaciones del reconectador protegido con mayor número total de operaciones que el reconectador protector. Vamos a ver un poquitito acá cómo está parametrizado. Ambos son de 140 amperes. En el caso B, el primero tiene dos lentas. En el caso, el reconectador tiene dos lentas. Esta tiene entonces dos lentas y esta tiene una lenta. Sería entonces dos rápidas, dos lentas para el reconectador 1, dos rápidas y una lenta para el reconectador 2. Eso sería la recomendación entonces para esta situación, donde ambos valores nominales de los reconectadores son iguales. ¿Sí? Bien. Entonces me da un ejemplo acá. Primer caso, dos lentas, dos rápidas y dos lentas. Sería el reconectador 1, el reconectador 2, dos rápidas y una lenta. Suponiendo que las fallas están en el segundo tramo. Acá me dice, cuando ocurre un cortocircuito permanente en el segundo tramo, los dos reconectadores operarán simultáneamente con su curva rápida A. ¿Sí? Entonces, si hay una falla permanente, ambos reconectadores van a sensibilizar su curva rápida. Después del primer intervalo de reconexión, los reconectadores irán a conectar y van a operar otra vez simultáneamente. ¿Sí? Entonces, hay dos operaciones simultáneas, porque son dos rápidas y dos rápidas. Reconectador 1 y reconectador 2 van a hacer dos operaciones rápidas. Para la tercera, donde dice acá, después del segundo intervalo de reconexión, se irán a reconectar y van a operar otra vez simultáneamente.
con la curva B, siendo que el reconectador lo quedará abierto y aislando el tramo defectuoso. Entonces, para la tercera operación, que sería la curva entonces en lenta, este va a operar, ¿sí? Va a abrir esto y el segundo tramo entonces tiene otra vez más una operación de reconexión lenta. Entonces así conseguiríamos la coordinación entre estos dos reconectadores. Bien, otro caso que me está dando acá es cuando la corriente de ajuste son diferentes y también la secuencia de operación son diferentes. Si ustedes se fijan acá, el reconectador 1 es de 140 amperes, son dos rápidas y dos lentas, y el reconectador es de 70 amperes, dos rápidas y una lenta. Bien, ¿qué sucede en esta situación? Dice aquí, después del primer intervalo de la reconexión de los reconectadores, reconectarán y operar a través de simultáneamente con la curva A. Entonces, acá me está diciendo que en la primera reconexión de curva rápida van a actuar instantáneamente. En el segundo intervalo, considerando que son dos rápidas acá y dos rápidas aquí, solamente el reconectador 2 operará con la curva B y va a dejar abierto. Si la curva B estuviese suficientemente distanciada de la curva del reconectador 1 para garantizar la coordinación entre ellos. Entonces acá te está diciendo que en las dos rápidas van a operar simultáneamente, pero tiene aquí una lenta. Cuando estamos en la tercera operación, una lenta, ahí entonces queda abierto este reconectador. Este es el otro caso entonces, cuando tenemos ajustes de corriente distintas y secuencia de operación también diferente. ¿Okay? Bien, entonces es importante para poder parametrizar esto, conocer la curva de operación de los reconectadores. Por ejemplo, puede ser 140 amperes, dos curvas 150 y dos curvas 90. Ahí ya depende entonces del fabricante de las curvas que tenga para que yo pueda hacer esto que se conoce entonces como coordinación de protección. Ok, bien, otro equipo que utilizamos también entonces son los seccionalizadores. Seccionalizador es un equipo que trabaja solamente en conjunto con el reconectador. Si él no está en conjunto con el reconectador, él no funciona. Entonces, el dispositivo físico es igual que un fusible seccionador. Es más, entra en el cartucho, donde está el cartucho fusible seccionador, tiene las mismas dimensiones geométricas que se puede insertar ahí. Este seccionalizador no tiene medio de extinción de arco eléctrico. Él no tiene la capacidad de abrir con carga, pero se utiliza para trabajar también conjuntamente con el reconectador. Este dispositivo entonces puede abrir automáticamente sus contactos principales, considerando que este equipo está en serie con el circuito, cuando ocurre entonces una sobrecorriente en su zona de supervisión. Entonces, puede abrir, pero no tiene la capacidad de abrir con carga. Bien. Con relación a su principio de funcionamiento. ¿Y cómo funciona entonces? Si él no puede abrir con carga, pero también al mismo tiempo dice que puede aislar, ¿cómo es su medio de operación? Aquí nos da un comentario sobre su principio de funcionamiento. Considerando, este comentario está considerando entonces que agua arriba hay un reconectador. Tenemos un reconectador agua arriba que nosotros ya vimos que este reconectador tiene su curva rápida y su curva lenta. Y agua abajo de él está este equipo entonces que se conoce como seccionalizador. Y vamos a analizar su operación como es. Dice entonces acá, cuando ocurre una sobrecorriente en el circuito,
que pasa a través del seccionalizador cuyo valor sea igual o mayor a la corriente de actuación, este equipo activado y se prepara para el conteo. ¿Sí? Entonces, si está circulando una corriente de falla, ¿sí?, por este equipo seccionalizador, entonces dice acá que este equipo se activa y se prepara para su conteo. Seguimos. Cuando la sobrecorriente es interrumpida por el equipo de retaguardia, suponiendo que es una corriente de falla y esa corriente de falla está en serie con el reconectador, evidentemente el reconectador va a sensibilizar y nos va a dar la primera apertura. En esa primera apertura, dice acá, este seccionalizador va a registrar la primera operación de conteo. Entonces él cuenta, abrió el reconectador agua arriba, entonces yo cuento primera operación. Pasando eso, el tiempo de reconexión, después de un cierto tiempo, el equipo de retaguardia hará la reconexión automática reenergizando el circuito. Pasó entonces el tiempo de reconexión, el reconectador vuelve a cerrar, energiza el circuito y vamos a ver qué pasa después. Si después de la reconexión la intensidad de corriente es menor que la corriente mínima del seccionalizador, él va a continuar cerrado y después de un cierto tiempo llamado tiempo reset olvidará el conteo que registra. Suponiendo que él ya contó entonces operación número 1. Operó una vez el reconectador. ¿Ok? Después el reconectador volvió a reenergizar. Si volvió a reenergizar y la falla está presente, el reconectador va a abrir nuevamente por segunda vez. Entonces él va a contar internamente en su circuito que ya hubo 2 aperturas. Y la historia sigue así. Después de la reconexión de la corriente sea igual o mayor a la corriente mínima de actuación, el seccionalizador se prepara para contar y cuando el equipo de retaguardia interrumpe la sobrecorriente, va a registrar entonces la segunda operación de conteo, que es el caso que estuvimos analizando ahora, ¿sí? Son 2 aperturas, este equipo entonces está cortando 2 operaciones. Este ciclo se va a repetir hasta la tercera operación de conteo. Está dando tercera operación de conteo. Cuando el seccionalizador va a abrir su contacto y permanece bloqueado en la posición abierta. Entonces, cuando reenergizamos por segunda vez, la falla está presente, el reconectador abre nuevamente, entonces ahora el seccionalizador va a contar entonces 3 operaciones del reconectador. En la tercera operación del reconectador, él está sin carga porque está abierto el reconectador, pero internamente él va a abrir su circuito. Entonces, pasando la tercera operación, este queda abierto, y se abre internamente acá el seccionalizador, queda en el estado abierto, y cuando volvemos a reenergizar nuestro reconectador, ya él está abierto y la falla entonces está aislada de nuestro sistema. Ese es el modo de operación de este equipo que se conoce como seccionalizador. ¿Sí? Entonces, repetimos, no puede abrir con carga, pero sí puede abrir entonces en conjunto con el reconectador. ¿Por qué se utiliza? ¿Cuál es la finalidad? Y este comentario aquí es la principal finalidad de este equipo. No tiene curva característica de tiempo corriente. Esto le convierte en una ventaja porque no se requiere estudio de curva y esto simplifica grandemente los estudios de coordinación del circuito. Y esa es la principal ventaja. Muchas veces cuando ya no se puede coordinar con los fusibles agua abajo, con los reconectadores, se instalan estos equipos que me ayudan entonces en una coordinación total de mis equipos de protección. ¿Okay? Esa es la principal utilidad que tiene el seccionalizador. La coordinación o el margen de coordinación más amplio entre seccionalizador, fusible y reconectador. Ok,
Entonces, tenemos aquí los requisitos básicos que se deben considerar para la adecuada aplicación son los siguientes. Bien, estas son recomendaciones entonces para eh, poner en marcha nuestro seccionalizador. La corriente mínima de falla del sector de la línea que debe ser aislada por el seccionalizador debe exceder su corriente mínima de operación. Entonces la corriente cortocircuito mínima tiene que estar sensibilizado por el seccionalizador. Si no, él no va a contar. Tiene que ser entonces la corriente mínima de actuación. Este equipo se conoce entonces como seccionalizador. Es un equipo básicamente nuevo, aquí por lo menos en distribución. Algunos se están usando ya. ¿Ok? Así que esto me ayuda netamente en la coordinación de protección. Esa es la principal utilidad. Tiene también aquí su tiempo de reset. Tiempo de reset quiere decir que si por algún motivo la falla se extinguió, él se resetea y esa operación que él estaba contando vuelve a hacer otra vez. Y la próxima vez que se sensibiliza, empieza a contar de cero nuevamente. Ese equipo se llama entonces como reconectador. Tenemos entonces aquí algunos casos. Tenemos acá nuestro interruptor 5051 y aquí tenemos entonces nuestro reconectador. Cuando termina la sensibilidad de la zona primaria, aquí entonces empieza a colocarse un reconectador. Empieza acá la zona primaria entonces de nuestro reconectador. El caso número 2, tenemos acá un alimentador y tenemos acá una derivación, un ramal que sale del alimentador. Aquí dice que podemos instalar un reconectador o un seccionalizador. En otro caso aquí, que es el más común, que lo recomienda la normal ANDA, entonces, cuando hay un alimentador, en un ramal, instalamos entonces fusible seccionador. Bien, tenemos acá otro caso, el caso número D, un alimentador donde hay un consumidor importante. Entonces aquí conectamos después de este alimentador o consumidor un reconectador, seccionalizador o fusible seccionador para aislar este tramo. Entonces cualquier falla de este tramo sale de servicio esto y no comprometemos a los consumidores entonces que son prioritarios. ¿Okay? También acá tenemos el caso de el alimentador que sale de la subestación. Hay una bifurcación, ¿verdad? De dos alimentadores que salen. Entonces nos recomienda que en cada bifurcación tengamos una protección o un reconectador o seccionalizador. También en los cruces de ríos o de acceso difícil, en terrenos difíciles, nos recomienda entonces, puede ser después del cruce o antes del cruce, pero sí, en uno de los casos tiene que haber sí o sí un fusible seccionador o un seccionalizador. Esas son las recomendaciones que nos dan. Ok, ok, esto sería entonces lo que quería con ustedes hoy. eh, Básicamente vimos la coordinación entre reconectadores y también vimos acerca del